Un millonario encontró a un niño de la calle idéntico a su hijo fallecido, llorando bajo la lluvia. Cuando se acercó, el niño reveló algo que hizo que el millonario se echara a llorar. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. La lluvia golpeaba sin cesar los ventanales del ático en el exclusivo barrio de Salamanca, Madrid, mientras Alejandro Ruiz Mendoza contemplaba la ciudad desde su privilegiada posición. Las gotas de agua dibujaban senderos irregulares sobre el cristal, recordándole las lágrimas que había derramado durante los últimos meses. El empresario, conocido en toda España por su exitosa cadena de hoteles boutique, se sentía más solo que nunca en aquel espacio de 300 metros cuadrados que alguna vez había sido un hogar lleno de risas y amor. Sus dedos acariciaban distraídamente el marco de plata que contenía la última fotografía familiar. Él, Carmen y el pequeño Miguel sonriendo frente al Palacio Real. La imagen había sido tomada apenas unas semanas antes de aquel fatídico día en que un accidente en la carretera hacia Valencia cambió su vida para siempre. El conductor del otro vehículo se había dormido al volante, y aunque todos habían recibido atención médica inmediata, el destino había sido implacable con su familia. Alejandro dejó escapar un suspiro mientras se servía una copa de Rioja Reserva. A sus 45 años, había alcanzado todo lo que un hombre podría desear: una cadena hotelera en expansión, reconocimiento internacional y una cuenta bancaria que permitiría vivir cómodamente a varias generaciones. Sin embargo, el éxito profesional se sentía vacío sin Carmen y Miguel para compartirlo. El timbre del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. Era Alfonso, el conserje del edificio. «Señor Ruiz, disculpe la hora, pero hay algo que debería ver en el vestíbulo». La voz del hombre mayor sonaba inquieta, algo inusual en él. Alejandro frunció el ceño. Eran casi las 11 de la noche y la tormenta arreciaba afuera. «¿No puede esperar hasta mañana, Alfonso?» «Con todo respeto, señor, creo que querrá ver esto personalmente. Es sobre un niño». Aquellas últimas palabras provocaron que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo y se dirigió al ascensor. Durante el descenso, su mente divagaba entre los recuerdos de Miguel y la extraña situación que lo esperaba abajo. El vestíbulo, con sus suelos de mármol italiano y sus columnas art déco, parecía más sombrío de lo habitual. Alfonso lo esperaba junto a los sofás de la entrada, donde un niño empapado, de unos 10 años, temblaba envuelto en una manta. Alejandro se quedó paralizado. El parecido era asombroso, imposible. El mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos color miel, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de la ceja derecha. Era como si Miguel hubiera regresado de alguna manera misteriosa. «Lo encontré en la puerta, señor Ruiz», explicó Alfonso. Estaba completamente empapado y no quería hablar con nadie, pero cuando vi su cara, pensé que debía llamarle inmediatamente. Alejandro se acercó lentamente al niño, intentando controlar el temblor de sus manos. Se arrodilló frente a él, manteniendo una distancia prudente para no asustarlo. «Hola», dijo suavemente. «Me llamo Alejandro. ¿Cómo te llamas tú?» El niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Había algo familiar en ellos, algo que iba más allá del parecido físico con Miguel. «Daniel», respondió en un susurro apenas audible. «Daniel Martínez». Alejandro sintió que el mundo se detenía por un instante. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente. Conversaciones a medias con Carmen, documentos que había encontrado en su despacho después del accidente, llamadas misteriosas que nunca había entendido del todo. «¿Tienes hambre, Daniel?», preguntó, intentando mantener la compostura mientras su mente trabajaba a toda velocidad. El niño asintió levemente, y Alejandro notó las marcas de lágrimas en sus mejillas. «Alfonso, por favor, ¿podrías preparar algo de chocolate caliente en la cafetería del personal?», solicitó Alejandro sin apartar la vista del pequeño. Mientras el conserje se alejaba, Alejandro se sentó junto a Daniel, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas y verdades por descubrir. «¿De dónde vienes, Daniel?», preguntó finalmente.
De Valencia, respondió el niño, jugando nerviosamente con el borde de la manta. Mi madre, ella... Su voz se quebró antes de poder continuar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Valencia, el mismo lugar donde Carmen solía viajar con frecuencia, supuestamente por negocios relacionados con su trabajo en la galería de arte. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a encajar lentamente. Alfonso regresó con el chocolate caliente y Daniel lo tomó con manos temblorosas. Mientras el niño bebía, Alejandro notó un papel arrugado que sobresalía del bolsillo de su chaqueta mojada. «Daniel, ¿qué es ese papel que llevas ahí?», preguntó con suavidad. El niño sacó el papel y se lo entregó sin decir palabra. Era una fotografía vieja y arrugada, protegida dentro de una bolsa de plástico. Alejandro la tomó con cuidado y al verla sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En la imagen aparecía Carmen en una cama de hospital, sosteniendo no uno, sino dos bebés recién nacidos. La fecha en la esquina inferior derecha coincidía exactamente con el nacimiento de Miguel. En el reverso, con la inconfundible caligrafía de Carmen, había una nota: Mis ángeles Miguel y Daniel. Que el destino los reúna cuando sea el momento adecuado. La realidad golpeó a Alejandro como una ola. Su difunta esposa había guardado un secreto que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su familia. Y ahora, en una noche lluviosa en Madrid, ese secreto había llegado a su puerta en la forma de un niño idéntico a su hijo perdido. El despacho de Alejandro en su ático se había convertido en el centro de una investigación improvisada. Después de asegurarse de que Daniel estuviera cómodo en una de las habitaciones de invitados, pasó horas revisando documentos antiguos, fotografías y correos electrónicos de Carmen. La madrugada lo encontró rodeado de papeles, con una taza de café frío olvidada sobre el escritorio de caoba. Entre los archivos de Carmen encontró una carpeta marcada simplemente como Fundación Valencia. Dentro había documentos relacionados con una organización benéfica que ayudaba a familias en situaciones difíciles. Carmen había sido miembro del consejo directivo, algo que Alejandro recordaba vagamente, pero ahora cada detalle cobraba un nuevo significado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Rosa, el ama de llaves que había trabajado para ellos durante más de una década. «Señor Ruiz, el niño está despierto», informó en voz baja. «Está preguntando por usted». Alejandro se pasó una mano por el rostro cansado y se dirigió a la habitación donde había dejado a Daniel. El niño estaba sentado en la cama, vistiendo un pijama que Rosa había encontrado entre las cosas que aún guardaban de Miguel. «Buenos días, Daniel», saludó Alejandro, sentándose en el borde de la cama. «¿Has podido descansar?». El niño asintió, aunque sus ojos revelaban una noche inquieta. «Señor Ruiz, ¿usted es mi padre?». La pregunta, directa y sin preámbulos, hizo que Alejandro contuviera la respiración por un momento. «¿Qué te hace pensar eso?». Daniel sacó otro papel arrugado de debajo de la almohada. Era una carta, escrita con la misma letra elegante que Alejandro había estado estudiando toda la noche. «Mi madre adoptiva me dio esto antes de que tuviera que irme», explicó Daniel. «Dijo que era de mi verdadera madre». Alejandro tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. «Mi querido Daniel, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Eres hijo de Alejandro Ruiz Mendoza y mío, Carmen Vega Sánchez. Naciste junto a tu hermano gemelo Miguel, en la Clínica San Carlos de Madrid. La decisión de separarte de nosotros fue la más difícil que he tomado en mi vida. En aquel momento, creí que era la única manera de protegerte. Tu abuelo materno, Eduardo Vega, había dejado tras de sí una situación muy compleja con la Fundación Valencia, una organización que él dirigía. Sus decisiones empresariales habían puesto en riesgo el futuro de muchas familias y temía que las consecuencias de sus actos pudieran alcanzar a mis hijos. Trabajé durante años para resolver la situación desde dentro de la fundación, intentando reparar el daño causado por mi padre. Pero mantuve todo en secreto, incluso de tu padre, para proteger a nuestra familia. La señora Martínez, quien te adoptó, era una persona de confianza dentro de la fundación y prometió cuidarte hasta que fuera seguro revelar la verdad.
Si estás leyendo esto ahora, significa que ha llegado ese momento. Busca a tu padre en Madrid. Él vive en el edificio Velázquez, en el barrio de Salamanca. Es un buen hombre, Daniel, el mejor que he conocido, y sé que te amará tanto como yo te he amado siempre, con todo mi amor. Tu madre, Carmen. Alejandro terminó de leer con lágrimas en los ojos. Los recuerdos de aquella época comenzaron a cobrar sentido. Las frecuentes visitas de Carmen a Valencia, sus largas llamadas telefónicas en privado, su insistencia en mantener una conexión con la fundación incluso después de que su padre falleciera. Tu madre, comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras, era una mujer extraordinaria. Y sí, Daniel, soy tu padre. El niño permaneció en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y tenía un hermano? ¿Miguel? Alejandro asintió, sintiendo el peso de la verdad y la pérdida al mismo tiempo. Sí, tu hermano gemelo. Él y tu madre... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Ellos ya no están con nosotros, pero sé que nos están cuidando desde algún lugar. Daniel bajó la mirada hacia sus manos. La señora Martínez siempre fue diferente conmigo. Me decía que no era su hijo de verdad, que solo me cuidaba por obligación. Cuando encontré esta carta en sus cosas, me dijo que era hora de que me fuera. Me dio algo de dinero y la dirección de Madrid. Alejandro sintió una mezcla de agradecimiento y rabia hacia la mujer que había criado a su hijo. Por un lado, había cumplido su promesa de mantenerlo a salvo. Por otro, parecía haberlo hecho sin el amor que un niño merece. Ahora estás en casa, Daniel, dijo Alejandro con firmeza, y te prometo que nunca más tendrás que irte. Rosa apareció en la puerta con una bandeja de desayuno. El aroma a chocolate caliente y churros recién hechos llenó la habitación, trayendo un momento de normalidad a una situación extraordinaria. Mientras desayunaban juntos, Alejandro observaba cada gesto de Daniel, reconociendo en él no solo el parecido con Miguel, sino también pequeños detalles que le recordaban a Carmen. La forma en que arrugaba la nariz al sonreír, el modo en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativo. Hay mucho que necesitamos hablar y entender, dijo Alejandro finalmente. Pero lo más importante es que ahora estamos juntos. Y te prometo que voy a descubrir toda la verdad sobre por qué tu madre tomó esas decisiones. Daniel asintió, y por primera vez desde su llegada, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Era el comienzo de algo nuevo. El primer paso en un camino que los llevaría a descubrir verdades ocultas durante años y a sanar heridas que ambos llevaban en el corazón. El despacho de la antigua Fundación Valencia se alzaba imponente en el centro histórico de la ciudad. Alejandro observaba el edificio modernista desde su coche, reuniendo el valor necesario para entrar. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaba un maletín con los documentos que había encontrado entre las pertenencias de Carmen. Después de dejar a Daniel al cuidado de Rosa, había emprendido el viaje a Valencia en busca de respuestas. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada día con Daniel revelaba nuevas similitudes con Miguel, pero también aspectos únicos de su personalidad que lo hacían especial por derecho propio. Al cruzar las puertas de la fundación, fue recibido por María Teresa Bosch, la actual directora y antigua amiga de Carmen. La mujer de unos 60 años y porte distinguido pareció no sorprenderse por su visita. «Te estaba esperando, Alejandro», dijo, mientras lo guiaba hacia su oficina. «Desde que supe que Daniel había llegado a Madrid, sabía que vendrías buscando respuestas». La oficina era un espacio elegante, con estanterías repletas de archivos y fotografías que documentaban décadas de trabajo social. En una de las paredes, Alejandro reconoció a Carmen en una fotografía grupal, sonriendo junto a otros miembros del consejo directivo. «Carmen dejó algo para ti», continuó María Teresa, dirigiéndose a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. «Me pidió que lo guardara hasta que llegara este momento». La mujer extrajo un sobre grueso y se lo entregó. Dentro había más documentos, pero también un pendrive y una carta fechada apenas unas semanas antes del accidente. «Querido Alejandro», comenzó a leer en voz alta María Teresa, con la voz ligeramente temblorosa. «Si estás leyendo esto, significa que Daniel ha encontrado su camino de regreso a ti. Hay tanto que necesito explicarte.
tantas decisiones que tomé pensando que era lo mejor para todos. La carta revelaba una historia compleja que se remontaba a los últimos años de Eduardo Vega, el padre de Carmen. Como director de la fundación, había iniciado un ambicioso proyecto de viviendas sociales, pero su gestión había sido desastrosa. Millones de euros de fondos destinados a ayudar a familias necesitadas habían sido mal administrados, poniendo en riesgo el futuro de cientos de personas. Carmen descubrió la verdad poco después de que nacieran los gemelos, explicó María Teresa. Su padre estaba enfermo, con un diagnóstico terminal y la situación de la fundación era crítica. Ella temía que el escándalo afectara a tu familia, especialmente a los niños. Alejandro escuchaba atentamente mientras más piezas del rompecabezas encajaban. ¿Por qué no me lo contó? Podríamos haberlo enfrentado juntos. Tu empresa hotelera estaba en plena expansión internacional, respondió María Teresa. Carmen no quería que te vieras involucrado en un escándalo que podría haber arruinado todo por lo que habías trabajado. Además, temía que la prensa sensacionalista pudiera afectar a los niños. La solución de Carmen había sido drástica, pero, en su mente, necesaria. Había decidido mantener a uno de los gemelos alejado hasta que pudiera resolver la situación de la fundación. Durante años, trabajó incansablemente para reestructurar la organización, devolver los fondos mal utilizados y compensar a las familias afectadas. La señora Martínez era nuestra coordinadora de servicios sociales, continuó María Teresa. Carmen confió en ella para criar a Daniel, manteniéndolo cerca pero protegido del escándalo. Pero parece que la mujer no estaba preparada para la responsabilidad emocional de criar a un niño. Alejandro sintió una punzada de dolor al pensar en todo lo que Daniel había sufrido. ¿Por qué no me buscó antes? ¿Por qué la señora Martínez esperó tanto tiempo? María Teresa sacó otro documento del sobre. Carmen había establecido un fideicomiso para Daniel. La señora Martínez recibiría una compensación mensual por sus cuidados hasta que Daniel cumpliera los 10 años o hasta que la situación de la fundación estuviera completamente resuelta, lo que ocurriera primero. Y ahora que Daniel tiene 10 años, comenzó Alejandro. La señora Martínez consideró que su obligación había terminado, completó María Teresa. Pero hay algo más que debes saber, Alejandro. Carmen logró su objetivo. Antes del accidente, había conseguido reestructurar completamente la fundación. Todos los fondos fueron devueltos, todas las familias compensadas. Ella planeaba reunir a la familia después de su último viaje a Valencia. El peso de esta revelación golpeó a Alejandro con fuerza. El viaje en el que Carmen y Miguel perdieron la vida había sido el último paso antes de reunir a la familia. El destino había tenido otros planes. En el pendrive encontrarás todos los documentos que prueban la recuperación de la fundación, añadió María Teresa. Carmen quería que tuvieras evidencia de que todo se había resuelto, de que ya no había nada que temer. Alejandro cerró los ojos, imaginando a Carmen trabajando en secreto durante años, cargando sola con el peso de estas decisiones. ¿Hay algo más que deba saber? María Teresa dudó un momento antes de responder. Sí, hay una última cosa. Carmen estableció un fondo educativo para Daniel y hay una propiedad en la costa que compró para cuando llegara este momento. Quería asegurarse de que tuvierais un lugar donde reconectar como familia. La casa, frente al Mediterráneo, era exactamente como Carmen la había descrito en sus notas. Situada en una tranquila cala cerca de Denia, la propiedad ofrecía vistas espectaculares al mar y la suficiente privacidad para que una familia pudiera reconectar lejos de miradas indiscretas. Alejandro observaba a Daniel mientras el niño exploraba la playa privada frente a la casa. Habían decidido pasar allí el fin de semana, un primer paso para construir una nueva rutina juntos. Rosa los había acompañado, proporcionando una reconfortante sensación de continuidad y familiaridad. ¿Te gusta el mar?, preguntó Alejandro, acercándose a donde Daniel recogía conchas. Nunca había estado tan cerca, respondió el niño, sosteniendo una caracola especialmente bonita. La señora Martínez. Ella no era muy aficionada a las vacaciones. Alejandro se sentó en la arena junto a su hijo, sintiendo cómo el sol de la tarde les calentaba la piel. Tu madre amaba el mar,
Solíamos venir a esta costa cada verano con Miguel. Daniel dejó de jugar con la caracola y miró a su padre con curiosidad. ¿Cómo era él? Miguel, quiero decir. Era la primera vez que Daniel preguntaba directamente por su hermano. Alejandro sacó su teléfono y buscó una fotografía. Eras idéntico a él, comenzó mostrándole la imagen. No solo en apariencia, él también coleccionaba cosas, cromos de fútbol, minerales, cualquier cosa que le pareciera especial, y tenía tu misma forma de arrugar la nariz cuando algo le hace gracia. Daniel estudió la fotografía con atención. ¿Crees que nos habríamos llevado bien? Estoy seguro de que habríais sido inseparables, respondió Alejandro, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. De hecho, hay algo que quiero mostrarte. Regresaron a la casa, donde Alejandro había preparado una sorpresa. En el salón, sobre una mesa, había dispuesto varios álbumes de fotos y una caja que había traído desde Madrid. Esto era de Miguel, dijo, abriendo la caja con cuidado. Su colección de minerales. Pensé que tal vez querrías continuar con ella. Los ojos de Daniel se iluminaron al ver la colección cuidadosamente organizada. Cada piedra estaba etiquetada con el nombre del mineral y el lugar donde había sido encontrada. ¿De verdad puedo quedármela?, preguntó con voz emocionada. Por supuesto, y podemos empezar nuestra propia colección juntos. De hecho, conozco algunos lugares en estas montañas donde podemos encontrar minerales interesantes. Mientras Daniel examinaba la colección, Rosa apareció con una bandeja de chocolate caliente y magdalenas recién horneadas. El aroma dulce llenó la habitación, creando una atmósfera acogedora que contrastaba con el sonido de las olas en el exterior. «Señor Ruiz», llamó Daniel de repente, usando aún el tratamiento formal que no había abandonado del todo. «¿Puedo llamarte papá?» Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. «Me encantaría», respondió con la voz quebrada por la emoción. El resto de la tarde la pasaron revisando álbumes de fotos. Alejandro compartió historias de la infancia de Miguel y por primera vez, Daniel comenzó a hablar sobre su propia vida en Valencia. Aunque algunos recuerdos eran dolorosos, otros revelaban momentos de alegría. Una profesora que lo había ayudado con las matemáticas, un amigo del colegio que compartía su pasión por los minerales, las tardes en la biblioteca pública donde encontraba refugio en los libros. Cuando el sol comenzó a ponerse, salieron al porche para contemplar el espectáculo. El cielo se tiñó de naranja y rosa, reflejándose en las aguas tranquilas del Mediterráneo. «Tu madre», comenzó Alejandro, «compró esta casa pensando en este momento. Sabía que necesitaríamos un lugar especial para convertirnos en familia». Daniel asintió pensativo. «¿Crees que ella estaría contenta?» «Estoy seguro de que sí», respondió Alejandro, pasando un brazo por los hombros de su hijo. «De hecho, creo que de alguna manera ella orquestó todo esto. La casa, los documentos, incluso el momento en que llegaste a Madrid. Carmen siempre fue así, pensando en cada detalle». Esa noche, mientras Daniel dormía en su nueva habitación, Alejandro permaneció despierto en el porche, escuchando el sonido de las olas. Sacó la última carta de Carmen, la que había encontrado en la fundación, y la releyó una vez más. «Mi amor, cuando leas esto, espero que puedas perdonarme por los secretos que guardé. Cada decisión que tomé, la tomé por amor. Amor a nuestros hijos, amor a ti, amor a las familias que dependían de la fundación. Sé que sabrás cómo unir las piezas rotas de nuestra familia. Confío en ti. Siempre lo he hecho». Alejandro dobló la carta con cuidado y miró hacia las estrellas. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Tenían mucho que construir juntos, muchas heridas que sanar, pero también tenían algo invaluable: la oportunidad de ser familia. El regreso a Madrid trajo consigo nuevos desafíos y decisiones importantes. El ático en el barrio de Salamanca, que durante tanto tiempo había sido un refugio de soledad para Alejandro, comenzaba a transformarse con la presencia de Daniel. Rosa había ayudado a decorar una habitación especialmente para él, incorporando elementos que reflejaban sus intereses: estantes para su creciente colección de minerales, un escritorio junto a la ventana y un tablón de corcho
donde ya comenzaban a acumularse fotografías y recuerdos de sus primeros días juntos. La primera gran decisión fue la elección del colegio. Después de varias visitas a diferentes centros educativos, optaron por el Colegio San Patricio, una institución prestigiosa que ofrecía no solo excelencia académica, sino también un programa especial de apoyo para estudiantes que necesitaban adaptarse a nuevas situaciones familiares. ¿Y si no encajo?, preguntó Daniel la noche antes de su primer día, mientras Alejandro le ayudaba a organizar sus materiales escolares. «Todos nos sentimos así alguna vez», respondió Alejandro, recordando sus propias experiencias. «Pero ¿sabes algo? Tu madre siempre decía que las mejores amistades nacen cuando somos auténticos, cuando nos mostramos tal como somos». La mención de Carmen hizo que Daniel sonriera levemente. Cada vez que Alejandro compartía recuerdos sobre ella, era como si pequeñas piezas de un rompecabezas se completaran en la mente del niño. La adaptación al colegio resultó ser más fácil de lo que ambos habían temido. Daniel demostró ser un estudiante dedicado, y su pasión por la geología llamó la atención de don Fernando, el profesor de ciencias, quien lo tomó bajo su tutela. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su despacho en casa, escuchó risas provenientes de la cocina. Al investigar, encontró a Daniel y Rosa preparando galletas, una receta que, según Rosa, era la favorita de Carmen. «Tu madre siempre decía que las galletas de canela eran mágicas», explicaba Rosa mientras Daniel amasaba con entusiasmo. «Decía que podían curar cualquier tristeza». «¿Es verdad que ella horneaba todos los domingos?», preguntó Daniel, sus manos cubiertas de harina. «Oh, sí», respondió Rosa con una sonrisa nostálgica, «y siempre guardaba una caja especial para llevar a la fundación. Decía que todos merecían un poco de dulzura en sus vidas». Alejandro observaba la escena desde el marco de la puerta, sintiendo cómo su corazón se expandía. Era en estos pequeños momentos donde podía ver cómo el espíritu de Carmen seguía vivo, guiándolos en su nueva vida juntos. Los fines de semana establecieron una rutina que les permitía fortalecer su vínculo. Además de continuar con la colección de minerales, descubrieron que compartían otras pasiones. A ambos les gustaba el ajedrez, y pronto las partidas vespertinas se convirtieron en una tradición, acompañada siempre de chocolate caliente y las galletas que ahora Daniel había aprendido a hacer. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en que Alejandro escuchaba a Daniel llorar en su habitación, momentos en que el peso de la pérdida y el cambio se hacía demasiado grande para un niño de 10 años. En esas ocasiones, Alejandro entraba silenciosamente, se sentaba junto a su cama y simplemente estaba allí, ofreciendo su presencia como ancla en la tormenta emocional. «A veces la echo de menos», confesó Daniel una de esas noches, refiriéndose a la señora Martínez. «Sé que no era como una madre debería ser, pero era todo lo que conocía». «Es normal sentirse así», respondió Alejandro, acariciando suavemente el cabello de su hijo. «Los sentimientos no tienen que ser simples. Podemos extrañar a alguien incluso cuando no todo era perfecto». La psicóloga del colegio, la doctora Sánchez, se convirtió en una aliada importante en este proceso de adaptación. Durante las sesiones semanales, ayudaba a Daniel a procesar sus emociones y a Alejandro a entender mejor cómo apoyar a su hijo. «El duelo tiene muchas caras», explicó en una de las reuniones con Alejandro. «Daniel no solo está procesando la pérdida de su vida anterior, sino también descubriendo quién es en esta nueva realidad. Necesita tiempo y espacio para integrar todas estas partes de su historia». Un día, mientras organizaban la biblioteca del ático, Daniel encontró un antiguo álbum de recortes que Carmen había mantenido. Entre sus páginas había artículos sobre la Fundación Valencia, fotografías de eventos benéficos y notas escritas a mano. «Papá», llamó Daniel usando ahora la palabra con naturalidad, «¿podemos visitar la fundación algún día? Me gustaría conocer más sobre el trabajo que hacía mamá». Alejandro se sentó junto a él, examinando las páginas amarillentas del álbum. «Por supuesto. De hecho, estaba pensando en continuar con su trabajo allí. ¿Te gustaría ayudarme?». Los ojos de Daniel se iluminaron. «¿Como un proyecto familiar?». «Exactamente», sonrió Alejandro. «Tu madre creía en ayudar a los demás, en hacer del mundo un lugar mejor.
Podríamos continuar con su legado juntos. Esa noche, mientras Daniel dormía, Alejandro encontró una nueva nota en su escritorio, escrita con la letra cuidadosa de su hijo. Querido papá, gracias por darme un hogar y una familia. Sé que no siempre es fácil, pero me alegro de estar aquí. Te quiere, Daniel. Alejandro guardó la nota en su cartera junto a la última carta de Carmen. Era un recordatorio de que, aunque el camino había sido difícil, estaban construyendo algo hermoso juntos, algo que honraba la memoria de quienes habían perdido mientras creaban su propio futuro. La primavera madrileña había llegado con una explosión de color al Parque del Retiro, donde Alejandro y Daniel habían establecido la costumbre de dar largos paseos los domingos por la mañana. En esta ocasión particular, se dirigían a un lugar especial, el Palacio de Cristal, donde la Fundación Valencia inauguraba una exposición sobre su historia y labor social. María Teresa había invitado personalmente a Daniel a formar parte del evento, asignándole un papel especial en la presentación. El niño, vestido con un traje azul marino que lo hacía parecer mayor de lo que era, repasaba nerviosamente las tarjetas donde había anotado su discurso. «¿Y si me olvido de todo?», susurró a su padre mientras esperaban entre bastidores. Alejandro se arrodilló frente a él, ajustándole la corbata. «Solo tienes que hablar desde el corazón, como lo hacía tu madre. Además, estaré en primera fila, apoyándote». La exposición era un recorrido por los 30 años de historia de la Fundación, incluyendo una sección especial dedicada a Carmen y su trabajo de reestructuración. Fotografías, documentos y testimonios contaban la historia de cómo había transformado la organización, convirtiendo una crisis en una oportunidad para ayudar a más familias. Cuando llegó el momento, Daniel subió al pequeño podio con paso decidido. Su voz, aunque inicialmente temblorosa, se fue fortaleciendo mientras hablaba. Mi madre, Carmen Vega Sánchez, creía que cada persona merece una oportunidad para comenzar de nuevo. Ella entendía que a veces las familias necesitan tiempo y apoyo para encontrar su camino. Yo soy testigo de eso. La Fundación Valencia no solo ayuda a personas necesitadas, construye puentes entre el pasado y el futuro, entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras escuchaba a su hijo. En sus palabras podía escuchar ecos de Carmen, su misma pasión por ayudar a otros, su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían la exposición, Daniel y Alejandro se detuvieron frente a una fotografía particularmente significativa. Carmen, embarazada, inaugurando una nueva sede de la Fundación en Valencia. Fue tomada cuando estaba embarazada de vosotros, explicó María Teresa, uniéndose a ellos. Ese día anunció su plan para crear un programa específico para familias en transición. Lo llamó Proyecto Puente. El mismo programa que ayudó a tantas familias a recuperarse, añadió Alejandro, recordando los documentos que había revisado. Daniel observaba la fotografía con atención. «Se ve feliz», comentó. «Lo era», respondió María Teresa. «Y sabes, hay algo que ella solía decir. Las familias son como los puentes, se construyen poco a poco, con paciencia y dedicación, pero cuando están terminados, pueden soportar cualquier tormenta». Esa tarde, después del evento, decidieron dar un paseo por el Retiro antes de volver a casa. Se detuvieron junto al lago, donde alquilaron una barca, una tradición que Alejandro solía compartir con Miguel. Mientras remaban tranquilamente, Daniel rompió el silencio. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de cómo estamos continuando su trabajo en la Fundación?» «Estoy seguro de que sí», respondió Alejandro, «pero creo que estaría aún más orgullosa de ver en quién te estás convirtiendo. Tienes su misma capacidad para ver lo mejor en las personas, su deseo de ayudar a otros». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos dorados y rosados. En el agua del lago los reflejos creaban un espectáculo de luces y sombras que parecía danzar alrededor de su pequeña barca. «Papá», dijo Daniel después de un momento, «he estado pensando, ¿podríamos crear algo nuevo en la Fundación? Algo especial para niños como yo que necesitan encontrar su camino a casa». Alejandro dejó de remar, sorprendido por la profundidad de la propuesta. «¿Qué tienes en mente?».
Un programa para ayudar a niños adoptados a conectar con sus orígenes, pero también para ayudar a sus familias adoptivas a entender mejor cómo apoyarlos. Podríamos llamarlo Proyecto Carmen. La sugerencia golpeó a Alejandro con una mezcla de orgullo y emoción. Es una idea maravillosa, ¿sabes? Tu madre siempre decía que las mejores soluciones vienen de quienes han vivido las experiencias. Mientras regresaban a casa en el coche, Daniel se quedó dormido en el asiento del copiloto. Alejandro lo observó brevemente en un semáforo, notando cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro. En ese momento, más que nunca, pudo ver claramente los hilos invisibles que conectaban el pasado con el presente. El legado de Carmen, viviendo a través de su hijo, la fuerza del amor familiar superando todas las barreras. Al llegar al ático, Rosa los esperaba con la cena preparada y noticias emocionantes. Había encontrado más cartas de Carmen en una caja olvidada en el trastero. Eran cartas que nunca había enviado, dirigidas a Daniel, escritas durante los años que estuvieron separados. Las encontré mientras limpiaba, explicó Rosa. Creo que es el momento adecuado para que las leáis juntos. Esa noche, padre e hijo se sentaron en el sofá del salón, con las cartas esparcidas entre ellos como un puente más entre su pasado y su presente, listos para descubrir otra pieza del legado de amor que Carmen había dejado para ellos. La noche en que encontraron las cartas de Carmen se convirtió en un momento decisivo para Alejandro y Daniel. Sentados en el salón, con una taza de té para él y chocolate caliente para el niño, comenzaron a abrir los sobres uno por uno. Cada carta estaba fechada y ordenada cronológicamente, como un diario íntimo que Carmen había mantenido para su hijo ausente. La primera carta estaba fechada apenas una semana después de la separación. Mi querido Daniel, hoy cumples un mes de vida y mi corazón se divide entre la alegría de saber que estás a salvo y el dolor de no poder tenerte en mis brazos. Cada vez que acuno a Miguel, siento tu ausencia como un eco en mi alma. ¿Sabes? Hoy sonrió por primera vez y no pude evitar preguntarme si tú también estarías sonriendo en ese mismo momento. La señora Martínez me ha enviado una fotografía tuya. La guardo junto a mi corazón y cada noche antes de dormir la miro y te cuento en silencio sobre tu hermano, sobre tu padre, sobre cuánto te amamos y cuánto esperamos el día en que podamos estar todos juntos. Daniel escuchaba con atención mientras Alejandro leía, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Rosa, que se había quedado en el marco de la puerta, también enjugaba discretamente sus ojos. Las cartas continuaban marcando cada hito importante. Mi pequeño, hoy cumples un año. Tu hermano ha dado sus primeros pasos y sé que tú también debes estar explorando el mundo con esa curiosidad que compartís. He estado trabajando sin descanso en la fundación, reorganizando, reestructurando, construyendo un futuro donde no tengamos que estar separados. Cada carta revelaba no solo el amor incondicional de Carmen, sino también su determinación por resolver la situación de la fundación y reunir a su familia. Había cartas que hablaban de sus logros en el colegio, que la señora Martínez le comunicaba discretamente, otras que describían lugares que esperaba mostrarle algún día. Mi amor, hoy he estado en la playa de Denia y he encontrado una casa perfecta. Tiene vistas al mar y un jardín donde podrías jugar con tu hermano. La he comprado pensando en el futuro, en el día en que podamos ser la familia que siempre debimos ser. Alejandro y Daniel pasaron horas leyendo, riendo y llorando juntos, descubriendo nuevas facetas de Carmen a través de sus palabras. En una de las últimas cartas, fechada apenas días antes del accidente, escribía: Querido Daniel, el momento se acerca. La fundación está casi completamente recuperada y pronto podré revelarlo todo. He preparado cada detalle, cada documento, cada explicación. Tu padre es un hombre maravilloso con un corazón enorme y sé que entenderá. Miguel está tan grande y fuerte, será un hermano excepcional. A veces me pregunto si he tomado las decisiones correctas, si el precio de mantenerte a salvo ha sido demasiado alto, pero entonces recibo noticias tuyas. Sé que estás creciendo sano y fuerte, y aunque mi corazón se rompe por no estar contigo,
Sé que pronto podremos recuperar el tiempo perdido. Daniel se acurrucó junto a su padre mientras leían la última carta, escrita la noche antes del viaje fatal. Mi pequeño Daniel, mañana viajo a Valencia para los últimos detalles. Después por fin podré comenzar el proceso de reunir a nuestra familia. He guardado cada momento, cada logro tuyo, cada fotografía que he podido conseguir. Tengo tanto que contarte, tanto amor acumulado para darte. Quiero que sepas que cada día lejos de ti ha sido un día dedicado a construir un futuro donde puedas estar seguro y amado. Tu padre y tu hermano te adorarán tanto como yo. Somos una familia, aunque el destino nos haya mantenido separados temporalmente. Pronto, muy pronto, podremos estar todos juntos. Y entonces, mi amor, te contaré cada historia, te daré cada abrazo pendiente, y comenzaremos una nueva vida como la familia que siempre debimos ser, con todo mi amor eterno, mamá. Cuando terminaron de leer la última carta, el silencio en el salón estaba cargado de emoción. Daniel sostenía una fotografía que había encontrado entre las cartas. Carmen en la playa de Denia, con Miguel en brazos, mirando hacia el horizonte con una sonrisa esperanzada. Ella nunca dejó de pensar en ti, dijo Alejandro suavemente. Cada decisión, cada acción, fue por amor. Daniel asintió, abrazando las cartas contra su pecho. Podemos guardarlas en un lugar especial. Y tal vez, ¿podríamos hacer un álbum con todas las fotografías? Por supuesto, respondió Alejandro. De hecho, creo que tu madre querría que estas cartas fueran parte de algo más grande. ¿Recuerdas tu idea para el proyecto, Carmen? Los ojos de Daniel se iluminaron con comprensión. ¿Crees que podríamos usar las cartas como parte del proyecto? ¿Para ayudar a otras familias a entender? Exactamente, sonrió Alejandro. Estas cartas muestran que el amor puede superar cualquier distancia, cualquier obstáculo. Podrían ayudar a muchas familias que están pasando por situaciones similares. Esa noche, antes de dormir, Daniel escribió su propia carta, la primera de muchas que comenzaría a escribir. Querida mamá, hoy encontramos tus cartas. Ahora entiendo tantas cosas. Papá y yo estamos bien. Estamos construyendo algo especial juntos. Vamos a usar tu historia para ayudar a otros niños, para que ninguna familia tenga que separarse como nos separamos nosotros. Te quiero y te echo de menos, Daniel. La sede de la Fundación Valencia bullía de actividad mientras se preparaba el lanzamiento del proyecto Carmen. Alejandro y Daniel habían pasado las últimas semanas trabajando junto a María Teresa y un equipo de profesionales para dar forma a la iniciativa. La oficina, que una vez perteneció a Carmen, se había convertido en el centro de operaciones del proyecto. Las paredes, antes austeras, ahora estaban decoradas con fotografías y dibujos que contaban historias de familias reunidas. En un lugar especial, habían colocado una fotografía de Carmen con una de sus frases más significativas. El amor encuentra siempre su camino de regreso a casa. Daniel había insistido en participar activamente en cada aspecto del proyecto. Con una madurez que sorprendía a todos, había ayudado a diseñar programas de apoyo basados en su propia experiencia. ¿Crees que funcionará?, preguntó a su padre mientras repasaban los últimos detalles del programa. Ya está funcionando, respondió Alejandro, señalando una pila de cartas sobre el escritorio. Eran solicitudes de familias que habían oído hablar del proyecto y buscaban ayuda para situaciones similares. La primera fase del proyecto Carmen incluía varios componentes: un programa de apoyo psicológico para niños y familias, un sistema de mentores para padres adoptivos y un servicio de búsqueda y reunificación familiar ética y responsable. Las cartas de Carmen, con el permiso de Daniel, se habían convertido en parte del material de formación, mostrando la perspectiva única de una madre que tuvo que tomar decisiones difíciles por amor. Una tarde, mientras organizaban los materiales para el lanzamiento oficial, recibieron una visita inesperada. Era Ana Martínez, la hija de la señora Martínez, que había venido desde Valencia tras enterarse del proyecto. «Mi madre», comenzó Ana con voz temblorosa. «Ella no siempre supo cómo mostrar amor, pero se preocupaba por ti, Daniel. Cuando supo del proyecto, me pidió que trajera esto». Ana entregó una caja llena de fotografías
y pequeños recuerdos de la infancia de Daniel, sus primeros dibujos, boletines escolares, incluso un pequeño diario que la señora Martínez había mantenido durante los primeros años. Ella guardó todo, explicó Ana, y quiere que sepas que, a su manera, intentó hacer lo mejor que pudo. Daniel examinó los objetos con una mezcla de emociones. Cada pieza era un fragmento de su historia, una parte del rompecabezas que estaba aprendiendo a aceptar y comprender. Gracias, dijo finalmente. Esto significa mucho. El día del lanzamiento oficial del proyecto Carmen llegó con una hermosa mañana de primavera. El Palacio de Cristal del Retiro se había transformado en un espacio acogedor donde familias de toda España se reunían para ser parte de este nuevo comienzo. Daniel, vestido con un traje que lo hacía parecer mayor de lo que era, se paró junto a su padre para dar el discurso inaugural. El proyecto Carmen nace del amor de una madre que hizo lo imposible por proteger a su familia, pero también nace de la comprensión de que cada historia familiar es única y merece ser escuchada y respetada. Mi madre, Carmen Vega Sánchez, creía que las segundas oportunidades son posibles cuando hay amor y apoyo. Hoy continuamos su legado. Entre el público, rostros emocionados asentían mientras Daniel hablaba. Había familias adoptivas, niños en busca de sus orígenes, padres luchando por reunirse con sus hijos. Cada uno de ellos veía en el proyecto Carmen un rayo de esperanza. María Teresa tomó la palabra después, anunciando la creación de becas educativas para niños en situaciones vulnerables y programas de apoyo para familias en transición. La Fundación Valencia, explicó, estaba evolucionando para abordar las necesidades modernas de las familias españolas. Durante la recepción que siguió, Daniel y Alejandro recorrieron la exposición que habían preparado. En ella, las cartas de Carmen se entrelazaban con historias de otras familias, creando un tapiz de experiencias compartidas y esperanzas renovadas. ¿Sabes?, dijo Daniel mientras observaban a las familias interactuar. Creo que mamá estaría feliz de ver cómo su historia está ayudando a otros. Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo un profundo orgullo. Ella siempre supo que el amor tiene el poder de transformar las situaciones más difíciles. Y tú, Daniel, estás demostrando que tenía razón. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre Madrid, padre e hijo se detuvieron frente al lago del Retiro. El agua reflejaba los últimos rayos dorados, creando un espectáculo de luz que parecía celebrar el nuevo capítulo que estaban escribiendo. «Papá», dijo Daniel después de un momento de silencio, ¿crees que podemos hacer que el proyecto Carmen llegue a toda España? Alejandro sonrió, reconociendo en su hijo la misma determinación que había caracterizado a Carmen. Con tu corazón y tu visión, creo que podemos llevarlo incluso más allá. Tu madre solía decir que los sueños no tienen límites cuando están impulsados por el amor. Y así, mientras el día llegaba a su fin, la semilla que Carmen había plantado años atrás continuaba creciendo, transformándose en un árbol de esperanza bajo cuyas ramas otras familias encontrarían el camino de regreso a casa. El proyecto Carmen había crecido más allá de las expectativas iniciales. En apenas 6 meses, había ayudado a docenas de familias en toda España, y las solicitudes seguían llegando desde diferentes partes del país. La oficina en Madrid se había convertido en un lugar de encuentro para familias que buscaban esperanza y orientación. Una mañana de otoño, mientras Daniel ayudaba a organizar una sesión de grupo para niños adoptados, una niña pequeña llamada Lucía se acercó a él con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Cómo supiste que todo iba a estar bien?», preguntó con voz tímida, sus grandes ojos marrones llenos de inquietud. Daniel pensó cuidadosamente antes de responder, recordando sus propios miedos iniciales. «No lo sabía», admitió con honestidad. «Pero descubrí que el amor verdadero a veces llega de formas inesperadas». Lucía, como Daniel meses atrás, estaba en proceso de adaptación con su nueva familia. Sus padres adoptivos, Elena y Carlos, habían acudido al proyecto Carmen buscando orientación para ayudar a su hija a procesar sus emociones. Alejandro observaba desde la distancia cómo su hijo se había convertido en un mentor natural para otros niños. A sus 11 años,
Daniel mostraba una sabiduría y empatía que sorprendía a todos los profesionales que trabajaban en el proyecto. «Es extraordinario», comentó la doctora Sánchez durante una de sus reuniones regulares. «Daniel ha transformado su experiencia en una fuente de ayuda para otros. Eso es algo que muy pocos adultos logran hacer». El proyecto había evolucionado para incluir diferentes programas, grupos de apoyo semanales, talleres de arte-terapia, donde los niños podían expresar sus emociones a través de la pintura y la música, y sesiones especiales donde las familias compartían sus historias. Una tarde, mientras padre e hijo regresaban a casa después de una jornada particularmente emotiva en la fundación, Daniel compartió una reflexión. «¿Sabes, papá? Antes pensaba que mi historia era única, que nadie podría entender cómo me sentía. Pero ahora, escuchando a otros niños y sus familias, me doy cuenta de que hay muchas formas diferentes de construir una familia». Alejandro sonrió, recordando las palabras de Carmen en una de sus cartas. «El amor tiene 1000 formas de manifestarse, y todas son válidas cuando vienen del corazón». En casa, Rosa los esperaba con una sorpresa. Había encontrado más fotografías antiguas mientras organizaba el trastero. Entre ellas había una especialmente significativa: Carmen embarazada, sentada en el jardín de la casa de Denia, escribiendo en un cuaderno. «Ese debe ser el diario donde escribía las cartas», observó Daniel, tomando la fotografía con cuidado. «Es probable», asintió Alejandro. «Tu madre siempre decía que escribir era su forma de mantener viva la esperanza». Esa noche, después de cenar, Daniel pidió visitar la casa de Denia el próximo fin de semana. «Quiero mostrarle el lugar a Lucía y su familia. Creo que les ayudaría a ver que los nuevos comienzos pueden ser hermosos». La sugerencia de Daniel revelaba cuánto había madurado. Ya no era solo el niño que buscaba su lugar en el mundo. Se había convertido en alguien que activamente ayudaba a otros a encontrar el suyo. El fin de semana siguiente, la casa de Denia se llenó de risas y nuevas memorias. Elena y Carlos habían aceptado la invitación y Lucía parecía una niña diferente junto al mar. Daniel le mostró su colección de minerales, ahora ampliada con piezas encontradas en la playa, y le enseñó a buscar conchas especiales en la arena. Mientras los niños jugaban en la orilla, Elena se acercó a Alejandro con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerles. Desde que conocimos a Daniel y el proyecto Carmen, Lucía ha comenzado a abrirse, a confiar. Es como si finalmente hubiera encontrado un espacio donde puede ser ella misma». Alejandro observaba a su hijo ayudando a Lucía a construir un castillo de arena. «El mérito es de Carmen», respondió. «Ella nos enseñó que el amor puede superar cualquier obstáculo». Al atardecer, sentados en el porche mientras los niños continuaban jugando bajo la supervisión de Elena y Carlos, Daniel compartió otro pensamiento con su padre. «¿Crees que podríamos hacer más casas como esta? Lugares seguros donde las familias puedan conectar y sanar juntas». La idea hizo que Alejandro recordara algo que Carmen había escrito en una de sus últimas cartas. «A veces, todo lo que una familia necesita es un espacio seguro para crecer junta». «Es una idea maravillosa», respondió. «De hecho, creo que podríamos convertirlo en la siguiente fase del proyecto Carmen, crear centros de encuentro en diferentes partes de España». Los ojos de Daniel brillaron con entusiasmo. «Podríamos llamarlos Casas Carmen, lugares donde las familias puedan quedarse mientras aprenden a ser familia». Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo el legado de Carmen seguía creciendo y evolucionando. A través de Daniel, su amor y visión continuaban tocando vidas, creando espacios de esperanza donde antes había incertidumbre. Rosa, que los había acompañado para ayudar con los preparativos, apareció en el porche con chocolate caliente y galletas recién horneadas, una tradición que ahora compartían con cada nueva familia que llegaba al proyecto. «Carmen estaría tan orgullosa», murmuró mientras servía las tazas. «No solo del proyecto, sino de cómo habéis crecido juntos». Y mientras la noche caía sobre la costa mediterránea, el sonido de las risas infantiles, mezclándose con el rumor de las olas, parecía confirmar que, efectivamente, el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. La idea de las Casas Carmen se convirtió rápidamente en realidad. Alejandro
había dedicado parte de sus recursos y experiencia en el sector hotelero para transformar propiedades estratégicamente ubicadas en toda España, en espacios de sanación y encuentro para familias en transición. La primera Casa Carmen se inauguró en Valencia, en un hermoso edificio modernista cerca de donde Daniel había vivido sus primeros años. La elección del lugar no era casualidad. Representaba la transformación de un pasado difícil en un futuro esperanzador. Es como cerrar un círculo, comentó Daniel mientras recorrían las instalaciones recién renovadas. Donde antes había dolor, ahora hay esperanza. El edificio había sido adaptado para incluir apartamentos familiares, salas de terapia, espacios comunes para actividades grupales y un jardín interior donde los niños podían jugar seguros. En las paredes, fotografías y frases de Carmen se mezclaban con arte creado por los niños que participaban en el programa. Una tarde, mientras supervisaban los últimos detalles antes de la inauguración oficial, Daniel encontró a su padre contemplando una fotografía recién instalada. Era la imagen de Carmen embarazada en el jardín de Denia, la que Rosa había encontrado meses atrás. «¿En qué piensas, papá?», preguntó colocándose junto a él. «En lo mucho que has crecido», respondió Alejandro, pasando un brazo sobre los hombros de su hijo. «Y en cómo tu madre, de alguna manera, preparó el camino para todo esto». El programa de las Casas Carmen se había diseñado cuidadosamente, incorporando las experiencias y lecciones aprendidas en los últimos meses. Cada familia que llegaba recibía no solo alojamiento temporal, sino también apoyo integral, terapia familiar, asesoramiento legal cuando era necesario y, lo más importante, la compañía de otras familias que entendían sus desafíos. La doctora Sánchez se había unido al proyecto a tiempo completo, supervisando el equipo de profesionales que trabajarían en cada casa. «Lo que estamos creando aquí», explicó durante una reunión de equipo, «es más que un programa de apoyo. Estamos construyendo una comunidad». Daniel había insistido en que cada Casa Carmen tuviera una biblioteca especial, llena no solo de libros útiles para padres y niños, sino también de diarios en blanco, donde las familias pudieran escribir sus propias historias, siguiendo el ejemplo de las cartas de Carmen. «Escribir ayuda a sanar», explicaba a las familias que llegaban. «Mi madre lo sabía y ahora yo también lo sé». La víspera de la inauguración de la primera Casa Carmen, Alejandro encontró a su hijo en el jardín interior, sentado en un banco junto a la fuente que habían instalado como punto central del espacio. «¿Estás nervioso por mañana?», preguntó sentándose a su lado. Daniel negó con la cabeza. «No exactamente. Estoy emocionado. ¿Sabes? He estado pensando en algo que encontré en una de las cartas de mamá. Ella escribió que a veces el mayor acto de amor es crear espacios donde otros puedan sanar». Alejandro sonrió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hijo. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Daniel. Has tomado su legado y lo has convertido en algo aún más grande». «Es nuestro legado ahora», corrigió Daniel. «Tuyo, mío y de todas las familias que están encontrando su camino gracias al proyecto». La mañana de la inauguración amaneció clara y brillante. Familias de toda España habían venido para ser parte del momento. Entre ellas estaba Ana Martínez, que había traído más fotografías y recuerdos de la infancia de Daniel para la biblioteca de la casa. Durante la ceremonia de inauguración, Daniel sorprendió a todos tomando la palabra sin haberlo planeado. «Cuando llegué a Madrid aquella noche lluviosa, estaba asustado y solo. No sabía que estaba a punto de descubrir no solo a mi familia, sino también mi propósito. Mi madre, Carmen, creía que el amor tiene el poder de transformar el dolor en esperanza. Estas casas son la prueba de que tenía razón. Aquí, cada familia tendrá la oportunidad de escribir su propia historia de amor y sanación». Sus palabras fueron recibidas con aplausos emocionados. Entre el público, Lucía y sus padres sonreían con lágrimas en los ojos. La niña sostenía un diario nuevo, lista para comenzar a escribir su propia historia. Después de la ceremonia, mientras las familias exploraban la casa y compartían historias, Alejandro y Daniel se retiraron al jardín. El sonido del agua de la fuente creaba una atmósfera de paz y renovación. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó Daniel mirando a su padre.
que cada persona que viene aquí nos ayuda a entender mejor nuestra propia historia. Es como si cada nueva familia añadiera un capítulo al libro que mamá comenzó a escribir. Alejandro asintió, comprendiendo profundamente lo que su hijo quería decir. El proyecto Carmen y las Casas Carmen se habían convertido en mucho más que un programa de ayuda. Eran un testimonio vivo de cómo el amor puede transformar el dolor en propósito y de cómo las historias personales pueden convertirse en fuente de sanación para otros. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, padre e hijo permanecieron en el jardín escuchando las risas y conversaciones que llenaban el espacio. En ese momento, ambos sintieron la presencia de Carmen más cerca que nunca, como si ella también estuviera celebrando este nuevo capítulo en la historia que había comenzado a escribir tantos años atrás. Un año había pasado desde la inauguración de la primera Casa Carmen en Valencia. El proyecto se había expandido a Barcelona, Sevilla y Bilbao, creando una red de esperanza que se extendía por toda España. En cada ciudad, las casas se habían convertido en faros de luz para familias en busca de sanación y conexión. Era una tarde especial en la Casa Carmen de Madrid, la más reciente y ambiciosa de todas. Alejandro y Daniel habían elegido inaugurarla en el primer aniversario del proyecto, y el edificio, situado cerca del Parque del Retiro, resplandecía con la luz del atardecer madrileño. ¿Estás listo?, preguntó Alejandro a su hijo mientras terminaban de prepararse para la ceremonia. Daniel, que ahora con casi 12 años mostraba una madurez sorprendente, ajustó su corbata frente al espejo. Más que listo. Hoy es un día importante. La Casa Carmen de Madrid era especial por varios motivos. No solo era la más grande, sino que también albergaría el Centro de Investigación y Documentación sobre Reunificación Familiar, un espacio dedicado a estudiar y mejorar los procesos de adopción y reunificación en España. El salón principal estaba lleno de familias que habían sido parte del proyecto durante el último año. Entre ellas estaba Lucía, que ahora escribía sus propias historias y ayudaba a otros niños a expresar sus emociones a través de la escritura. Sus padres, Elena y Carlos, se habían convertido en mentores para otras familias adoptivas. María Teresa, que había sido fundamental en el desarrollo del proyecto, tomó la palabra para abrir la ceremonia. Hace un año, cuando Daniel y Alejandro propusieron la idea de las Casas Carmen, muchos pensamos que era un sueño ambicioso. Hoy, viendo todas estas familias reunidas, comprendemos que era más que un sueño. Era el destino manifestándose a través del amor. La ceremonia incluyó presentaciones de varias familias que compartieron sus historias de transformación. Una madre adoptiva habló sobre cómo las cartas de Carmen la habían ayudado a entender mejor los sentimientos de su hija. Un padre compartió cómo los grupos de apoyo le habían dado herramientas para conectar con su hijo adolescente. Pero el momento más emotivo llegó cuando Daniel presentó el nuevo programa que habían desarrollado. Cartas para el futuro. Mi madre escribió cartas que nunca pudo entregarme, comenzó, su voz clara y segura. Pero esas cartas se convirtieron en un puente que nos unió más allá del tiempo y la distancia. Hoy queremos invitar a todas las familias a escribir sus propias cartas, no solo para sus seres queridos actuales, sino para las generaciones futuras. El programa animaba a padres, hijos y familiares a escribir cartas que serían guardadas en una cápsula del tiempo especial en cada Casa Carmen, para ser abiertas en momentos significativos del futuro. Ana Martínez, que se había convertido en una colaboradora regular del proyecto, se acercó al podio con una sorpresa: un cuaderno antiguo que había encontrado entre las pertenencias de su madre. «Este es el diario que mi madre mantuvo durante los años que cuidó de Daniel», explicó. No era una mujer que expresara fácilmente sus emociones, pero en estas páginas escribió sobre sus miedos, sus esperanzas y su deseo de hacer lo correcto. «Quiero donarlo al Centro de Documentación, para que otras familias puedan entender que incluso en las situaciones más complejas, el amor puede manifestarse de formas inesperadas». La donación del diario fue un momento poderoso de sanación, no solo para Daniel, sino para todos los presentes. Demostraba que cada historia, incluso las más difíciles, tenían un papel importante en el gran tapiz de la experiencia humana. Mientras la tarde avanzaba,
Las familias compartieron una cena especial en el jardín de la casa. El espacio se había decorado con luces suaves y fotografías que mostraban momentos significativos del último año. La primera familia que se hospedó en Valencia, la inauguración de cada nueva casa, los talleres de escritura con los niños, las sesiones de terapia grupal. En un momento tranquilo, Daniel se acercó a su padre con una carta en la mano. «He escrito algo para la cápsula del tiempo», dijo entregándole el sobre. «¿Quieres leerlo conmigo?» Juntos, se retiraron a un rincón tranquilo del jardín y abrieron la carta. «Querido futuro, me llamo Daniel, y esta es una historia de amor que comenzó con una separación, pero que se transformó en algo mucho más grande que nosotros mismos. Mi madre, Carmen, me enseñó que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Mi padre, Alejandro, me mostró que la familia es algo que construimos día a día, con paciencia y comprensión. Para cuando esta carta sea leída, espero que las Casas Carmen hayan ayudado a miles de familias a encontrar su camino. Espero que cada persona que haya pasado por estas puertas haya descubierto, como yo lo hice, que nuestras historias, incluso las más difíciles, pueden convertirse en luz para otros. A quien lea esto, nunca subestimes el poder de una carta escrita con amor, de un abrazo dado en el momento correcto, de una mano tendida cuando más se necesita. Somos parte de una cadena infinita de amor que comenzó mucho antes que nosotros y continuará mucho después. Con esperanza y gratitud, Daniel». Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo cómo las palabras de la carta resonaban con una verdad profunda. El proyecto que había nacido de su pérdida y dolor se había convertido en un faro de esperanza para innumerables familias. Mientras la noche caía sobre Madrid, las familias comenzaron a encender pequeñas velas en el jardín, creando un mar de luz que simbolizaba todas las historias de amor y esperanza que se entrelazaban en las Casas Carmen. En ese momento, más que nunca, tanto Alejandro como Daniel sintieron la presencia de Carmen, no como una ausencia dolorosa, sino como una luz guía que seguía iluminando el camino para otros. La primavera había llegado nuevamente a Madrid, trayendo consigo una explosión de color al Parque del Retiro. En el ático del barrio de Salamanca, Alejandro observaba a Daniel prepararse para un día especial. Cumpliría 12 años, la misma edad que tenía Miguel cuando el destino cambió el rumbo de sus vidas. La habitación de Daniel, que una vez había sido un espacio nuevo y extraño, ahora reflejaba perfectamente su personalidad. Estanterías llenas de minerales cuidadosamente etiquetados, fotografías de las familias de las Casas Carmen y, en un lugar especial, el primer diario que había comenzado a escribir siguiendo el ejemplo de su madre. «¿Listo para el gran día?», preguntó Alejandro desde la puerta. Daniel asintió, ajustando el marco de una nueva fotografía en su pared. Era una imagen de todas las familias reunidas en la última celebración de la Casa Carmen de Madrid. «¿Sabes, papá? Estaba pensando en algo que mamá escribió en una de sus cartas», dijo mientras terminaba de acomodar la fotografía. «Ella decía que a veces las cosas más dolorosas de nuestra vida pueden convertirse en los regalos más hermosos para otros». El comentario hizo que Alejandro sintiera una mezcla de orgullo y emoción. Su hijo no solo había heredado el parecido físico con Miguel, sino también la profunda sensibilidad y sabiduría de Carmen. El día había sido cuidadosamente planificado. Comenzaría con una ceremonia especial en la Casa Carmen de Madrid, donde varias familias se reunirían para celebrar no solo el cumpleaños de Daniel, sino también el impacto que el proyecto había tenido en sus vidas. Rosa había preparado un desayuno especial, incluyendo las galletas de canela que se habían convertido en una tradición en todas las Casas Carmen. El aroma dulce llenaba el apartamento, trayendo consigo recuerdos de momentos compartidos y risas. Las galletas de la esperanza, como las llamaban los niños en las casas, se habían convertido en un símbolo de bienvenida y confort. Cada nueva familia que llegaba era recibida con una caja recién horneada, continuando la tradición que Carmen había comenzado tantos años atrás. Mientras desayunaban, Daniel compartió otra reflexión. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, papá? Que cada vez que ayudamos a una nueva familia, es como si estuviéramos honrando la memoria de mamá y Miguel.
Es como si estuvieran aquí con nosotros, de alguna manera. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente lo que su hijo quería decir. El proyecto Carmen había crecido más allá de sus expectativas iniciales, tocando vidas de formas que nunca hubieran imaginado. Las Casas Carmen ahora eran reconocidas internacionalmente como un modelo innovador de apoyo familiar. Delegaciones de otros países habían comenzado a visitar España para aprender sobre el proyecto, con planes de replicar el modelo en sus propias comunidades. La ceremonia de cumpleaños en la Casa Carmen fue un momento emotivo. Familias de todas las casas se habían reunido para celebrar, cada una trayendo consigo historias de transformación y esperanza. Lucía, que se había convertido en una de las mejores amigas de Daniel, presentó un regalo especial. Un libro que contenía historias escritas por todos los niños que habían pasado por las Casas Carmen durante el último año. Cada historia es diferente, explicó mientras Daniel hojeaba el libro con emoción, pero todas tienen algo en común. Hablan sobre cómo el amor puede cambiar vidas. María Teresa tomó la palabra para hacer un anuncio especial. La Fundación Valencia había sido seleccionada para recibir un premio internacional por su trabajo en reunificación familiar y apoyo comunitario. Este reconocimiento, dijo, es un testimonio del poder de una idea nacida del amor. Carmen estaría orgullosa de ver cómo su visión ha crecido y tocado tantas vidas. Al final del día, mientras las familias compartían historias y risas en el jardín, Alejandro y Daniel se retiraron a un rincón tranquilo. Daniel sacó un sobre de su chaqueta. «Encontré esto esta mañana», dijo entregándoselo a su padre. Estaba entre las páginas del último diario de mamá. Era una carta que Carmen había escrito, pero nunca había incluido entre las otras, fechada apenas días antes del accidente. «Mi querida familia, mientras escribo estas líneas, siento que el futuro está lleno de posibilidades. Pronto estaremos todos juntos, y aunque el camino ha sido largo y difícil, sé que el amor que nos une es más fuerte que cualquier distancia o tiempo que hayamos estado separados. Pero más que eso, siento que nuestra historia tiene un propósito mayor. Quizás todo lo que hemos vivido no es solo para nosotros, sino para todas las familias que necesitan esperanza y guía en sus propios viajes. Alejandro, mi amor, confío en tu corazón para guiar a nuestros hijos. Daniel, Miguel, mis pequeños ángeles, nunca olviden que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Que nuestra historia sea un faro de luz para otros, y que el amor que compartimos continúe tocando vidas mucho después de que estas palabras sean leídas. Con amor eterno, Carmen. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, padre e hijo permanecieron en silencio, sintiendo el peso y la belleza de las palabras de Carmen. El círculo que había comenzado con dolor y separación se había completado, transformándose en una historia de amor que continuaría inspirando y sanando a generaciones futuras. En el jardín, las familias comenzaron a encender las velas tradicionales de las Casas Carmen, creando un mar de luz que se extendía en la noche. Cada llama representaba una historia de esperanza, cada luz un testimonio del poder transformador del amor. Y así, en esta noche especial, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad, la historia que Carmen había comenzado a escribir tantos años atrás continuaba expandiéndose, tocando más vidas y creando nuevos capítulos de amor y esperanza. El legado de Carmen vivía no solo en Daniel y Alejandro, sino en cada familia que encontraba su camino de regreso a casa a través de las puertas de las Casas Carmen, en cada carta escrita con amor, en cada abrazo compartido, en cada nueva historia de sanación y renovación. Y así, la historia no terminaba, sino que continuaba escribiéndose en los corazones de todos aquellos que formaban parte de esta gran familia que Carmen había ayudado a crear, un testimonio viviente de que el amor, verdaderamente, puede transformar el dolor en propósito y la pérdida en legado.